Esta serie que hemos iniciado desde la semana pasada se llama Desenredando Relaciones, ¿de acuerdo? Es una serie que Dios nos va a permitir tener porque Él nos ha creado, ya lo hablamos, como seres relacionales. Y entre nosotros, la verdad es que esas relaciones están muy lejos de ser perfectas. Sin embargo, eso no significa que Dios no tenga algo que decirnos al respecto, ¿sí? Estamos enredados, estamos atrapados, muchas veces hasta tropezamos de estar tan atados con estas relaciones, dadas por malentendidos, por conflictos, por heridas, por luchas. Y de verdad, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de estas relaciones y de cómo encontrar sanidad paso a paso. Y es lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Vamos a aprender a lo largo de esta semana cómo esa paz relacional es tan importante para Dios, cómo la resolución de conflictos de alguna manera va a comenzar por nosotros mismos. Hoy particularmente lo vamos a ver, cuando nosotros nos vemos reflejados, desde ahí ya empieza la solución de nuestros problemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo poder asumir una parte del conflicto y cómo poder avanzar con Dios, aun cuando hay otros que después de quererlo resolver no quieren avanzar, ¿ok? Entonces, la semana pasada algunos recordarán y dijimos que esto era más grande que nosotros mismos, ¿sí? Que un conflicto no tiene que ver únicamente con nosotros, es más grande que esto. Y principalmente porque tú y yo somos agentes que llevan el Evangelio. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que los conflictos, número uno, nos hacen más deficientes, o en otras palabras, nos quitan la eficiencia de compartir el Evangelio. Ese es lo primero que vimos la semana pasada. La segunda cosa que vimos la semana pasada fue que estar en conflicto o enredado en estas relaciones, además de hacernos ineficientes, nos va a quitar el enfoque. Tú y yo hemos sido alcanzados con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas. Y cuando tú y yo estamos en conflictos, nos centramos tanto en el conflicto que perdemos de vista el propósito al cual hemos sido llamados. ¿De acuerdo? Y en el último punto de la semana pasada, si tú no tuviste oportunidad de oír el mensaje, lo tenemos en Spotify, lo tenemos en Facebook, lo puedes seguir. El tercer punto tenía que ver que además se ve afectado nuestro testimonio. Esa es la parte más delicada. Tú y yo estamos siendo transformados para que la gloria de Dios se vea evidente a través de nuestras vidas. Y cuando tú y yo estamos atrapados en esos conflictos, entonces lo que sucede es que nuestro testimonio se va a ver afectado. ¿De acuerdo? Bueno, el día de hoy vamos a ver que cuando tenemos conflicto, lo más humano y natural, ¿qué es? Echarle la culpa al de enfrente. ¿Cierto o no? Es lo primerito. Así, cuando tú entras en diferencia con alguien, le echas la culpa al de enfrente. Ya lo vimos semanas anteriores, este concepto de justicia que tenemos como personas es, todo es justo en tanto yo no me vea afectado. ¿De acuerdo? Y es lo mismo, los conflictos vienen de esa idea de creer que el problema está del otro lado, ¿sí? Y en nuestra carne somos muy rápidos para ver las faltas de los demás y generalmente eso nos hace tomar decisiones. Como emitimos un juicio, empezamos a tomar decisiones por cómo son esas personas o cuán malas son esas personas y el castigo que debieran de recibir, ¿sí? Entonces este enfoque que nos tiene atrapados, este enfoque de es que ellos tienen que cambiar. Si se trata de alguna relación matrimonial, es que si él cambiara o si ella cambiara. Infinidad de veces venimos a personas como los pastores y es que hable con mi hijo, pastor. ¿Por qué no platica con mi esposa? ¿Ok? Esa mentalidad o ese enfoque de ellos necesitan cambiar, solo va a enredar aún más las relaciones. Y Dios tiene una mejor manera para hacerlo. Y hoy, la resolución de conflictos lo vamos a ver que comienza desde el momento en que tú y yo empezamos por vernos en un espejo. Ahí es cuando empieza la resolución de los conflictos. Porque antes de señalar el pecado en él, tendría que estar viendo que Dios muestre cuál es el pecado en mí. ¿De acuerdo? Y entonces,
Si puedes darle a la siguiente, por favor. El día de hoy, el título de este mensaje, comienza con mirarme. Todo lo relacionado a resolver los conflictos va a comenzar con mirarme, primeramente. ¿Ok? Este mensaje está basado en la porción que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo del 1 al 6. Siguiente, por favor, Sabri. Y lo que vamos a ver, básicamente, el día de hoy, son 3 pasos que nos van a dar sabiduría en el momento del conflicto. Si tú te detienes, si tú meditas un poquito en esas 3 cosas, esos 3 pasos, te vas a dar cuenta que hay sabiduría en medio del conflicto. Y si estás tomando nota, quiero que vayas conmigo. En el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. Esto, como lo dice la porción del Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 1 al 2, que dice lo siguiente. No sé si puedan seguir la que sigue, por favor. Dice la Escritura, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otro es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y lo que el Señor Jesús está diciendo en esta porción, no está diciendo que no juzguemos por completo como lo entendemos, sino lo que está diciendo en el fondo la palabra es que juzguemos correctamente. Eso es lo que está diciendo. La palabra se traduce como juzgar, pero en griego es krino, y lo que significa es distinguir o decidir. De hecho, tú y yo, cuando hemos venido al conocimiento de Jesucristo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El trabajo desde ese momento y hasta el momento en que podamos ver a nuestro Señor, va a ser que vamos a ir creciendo en sabiduría para discernir o distinguir entre el bien y el mal. Ya no acorde a lo que dice mi propia carne o mi persona, sino acorde a la justicia de Dios, a lo que Dios ha determinado. De hecho, si tú puedes ir a la porción me parece que es en Hebreos capítulo 5, al final del capítulo, está hablando de el que es inmaduro y que necesita todavía lechita, y el que es maduro, porque ya ha podido, a causa del ejercicio, discernir entre el bien y el mal. Y piénsalo tan solo en lo natural, tan solo en lo natural. Si tú dejas uno de estas chiquitinas que han venido aquí, que ellas decidieran por su familia, entre lo que se debe de hacer o no se debe de hacer, entre lo que está bien o está mal, ¿cómo crees que nos van a ir dirigiendo en nuestras vidas? No sabiamente, ¿por qué? Porque no han logrado discernir qué es lo bueno de lo malo. Mucho menos han tenido el conocimiento acerca de lo que Dios habla acerca del bien y el mal. ¿De acuerdo? Entonces no confundamos, esto es un texto que con frecuencia se saca de su contexto, y con regularidad la gente se justifica diciendo, ey, la Escritura dice que no juzgues. ¿Sí? Y no, lo que está diciendo en el fondo es que juzguemos correctamente, o en otras palabras es que si vas a juzgar, te pongas a considerar que dentro del mismo juicio entras tú. Por eso está diciendo, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Es decir, si tú lo haces desde tu perspectiva y tu justicia, con esa misma justicia vas a estar siendo juzgado. Dice más adelante, pues serán tratados de la misma manera en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Entonces, lo que significa es detente a distinguir y a decidir correctamente. Porque el Señor, si te pones a pensar, desde que le conocemos en adelante, el Señor lo que quiere es que aprendamos a distinguir ese bien y el mal y decidamos ya distinguiendo por el bien, porque eso es lo que conviene. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 23, yo estoy leyendo una nueva traducción viviente en todo lo que yo cite. Dice, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Es decir, ahí estaba el mandato de lo que teníamos que ir enseñando. Y aquí, acorde a la palabra de Dios, lo que tú y yo debemos de aprender es ir conociendo lo que Dios ha puesto por bien y por mal,
y nosotros ir sabiéndolo distinguir en cada aspecto de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, todos debemos de juzgar todos los días. Si te das cuenta, todo el tiempo has tenido que estar juzgando entre decisiones de lo que debe de ser bueno y no bueno. Incluso entre lo bueno, como diría Pablo en 1 Corintios 10, a poder distinguir si es conveniente o no. ¿Sí? Recordarás que Pablo dijo, todo me puede ser lícito, todo esto, pero habla de lo bueno, pero aún dentro de lo bueno dice, mas no todo conviene. Hay que saber el momento conveniente de ello. ¿De acuerdo? Entonces todos los días tenemos que ir distinguiendo, no a nuestro criterio, sino según el criterio de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que aquí se nos aconseja en una manera es, no pretendas conocer la mente, el corazón o los motivos de otro. No pretendas ser el capaz de poder discernir internamente lo que ha movido al otro de alguna manera. ¿Sí? Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Cuántas veces no hemos entrado en estos conflictos por suposición? Es que yo pensé. ¿Has oído esa expresión en medio de un conflicto? Y cuando uno se entera de lo que el otro pensó, ¿qué es lo primero que uno dice si no era lo que tú tenías en el corazón? Es que ese fue el problema. ¿Por qué pensaste? ¿Por qué asumiste? ¿Por qué prejuzgaste? Entonces, esa es la exhortación. Lo primero que te va a dar sabiduría en el momento del conflicto es, no quiero asumir. Yo en ocasiones he tenido que decirle a mi esposa, a ver, dame oportunidad de saber si te estoy comprendiendo bien. Porque si no lo dejo y me lo llevo, se han hecho, no te digo, guerras mundiales ahí en esa casita. ¿Por qué? Porque yo entendí, supuse o presupuse una cosa que nada tenía que ver con lo que ella tenía en el corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no pretender conocer ni la mente, el corazón o los motivos del otro. Eso es juzgar incorrectamente. Y que tengas presente que entre lo que tú vayas a juzgar tendrás que buscar, acorde al consejo de Dios, cuál es el estándar de justicia para juzgar correctamente y tener la capacidad entonces de ver la condición del corazón, de la mente o los motivos que tuvo la persona. Si no tienes capacidad de hacer eso, que solamente Dios puede hacerlo, entonces no te metas en problemas. No asumas. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17:10, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Tú y yo debemos de saber que delante de Dios todo está al descubierto. Nadie se puede escapar de su presencia. Dios conoce los pensamientos, aún lo más profundo, dice, del corazón. Entonces tenemos que descansar. Pero primeramente, para no juzgar, tú debes de reconocer exactamente dónde está tu corazón en el momento del conflicto. ¿De acuerdo? Vemos que el estándar que humanamente tenemos es defectuoso. A veces es, te diría, parcial. ¿Sí? A veces tratamos de utilizar y juzgar o evaluar de alguna manera en que no esté en mi contra, no me afecte, sin darnos cuenta que el ponernos en esa manera, cuando terminemos la porción, te vas a dar cuenta que entonces eso nos va a meter en más problemas, ¿de acuerdo? Y yo creo que algunos de nosotros tenemos la experiencia de alguna vez ir a estos lugares. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, me llevaron a algunos de estos lugares como tipo ferias. Entrabas a un lugar a donde pagabas y había una serie de espejos con cierta distorsión. No sé si alguna vez entraste en estos lugares. Y al momento parecía un poquito divertido. Ibas con alguien y lo empezabas a ver y te llamaba la atención y te daba risa. Pero cuidado entraras en un punto en donde el defecto se magnificaba de una manera sobre ti y otros empezaban a burlar, que entonces te quitabas. Ajá. Porque eso es lo que pasa con el juicio. O sea, con el juicio nos gusta maximizar en otros, pero no nos gusta de alguna forma que se refleje algo en nosotros, ¿verdad? Esa distorsión no nos gusta.
Y entonces en este punto de sabiduría, cuando estás entrando en un conflicto y dices, me tengo que detener, no voy a juzgar, o si lo voy a hacer correctamente, te va a llevar a mucha sabiduría. Te va a detener mucho de lo que puede avanzar el conflicto. Y entonces la pregunta para ti, para mí en este momento es, ¿podrías reconocer algunos conflictos que están pasando en tu vida solo por juicios que tú has emitido incorrectamente? ¿Te has detenido? O sea, yo no sé cómo esté tu vida ahorita enredada en algunas cosas, pero has hecho un alto y dicho, a ver, ¿no habrá la posibilidad de que esté viendo algo distorsionado? ¿Que esté juzgando de manera incorrecta? ¿Podrías reconocer que muchos de esos conflictos que tenemos, en donde crees tener los elementos para juzgar correctamente, podrías reconocer que tal vez te estés equivocando? Yo te sugiero que nos alejemos de esa zona, porque esa zona de juzgar a una perfección corresponde a Dios. Y es lugar santo. Y es tanto como meterte a la zona santa y que te digan, ok, me imagino que vienes muy bien como para llegar a este punto. Pero si no lo estás, aléjate un poquito, ¿sí? Porque juzgar a otra persona, eso no la va a definir, al que va a definir es a ti. ¿Sí me explico? Si tú juzgas equivocadamente a alguien, más allá de hablar de esa persona, va a hablar de ti. Entonces mejor no hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás tomando nota, el segundo punto que quiero compartirte el día de hoy, que nos puede dar sabiduría en medio de un conflicto, ese me detengo a juzgar y empiezo a examinarme a mí mismo, pero con integridad. ¿Qué sería examinarme con integridad? Fíjate cómo lo señala versículo 3 al 5 en la primera porción. Dice el versículo 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Y si bien podemos juzgar, ya lo vimos, debemos juzgar correctamente, sabiamente, acorde a la justicia de Dios. Lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que el juicio debe de comenzar por uno mismo, ¿sí? Porque al emitir un juicio, de alguna manera, la gente tiende a ser benigna consigo mismo. Siempre que empezamos a revisarnos, caray, pues la verdad es que, pues si yo fui buena onda, empezamos a hacer así, ¿no? Como, ¿por qué se enojó si soy tan dulce, soy tan buena onda? Empezamos a ser como que muy consecuentes con nosotros. ¿Y qué hacemos con los demás? Somos severos. Inmediatamente decimos, pero ¿por qué si le contesté bien? Él fue tan grosero. ¿Te das cuenta? Empezamos a traer un desbalance. Y la lección aquí que el Señor Jesús está diciendo, dice todo lo contrario. Dice, no puedes ayudarle a alguien sin tratar de haberte ayudado a ti mismo, aun por pequeño que sea lo que quieras ayudar al otro, ¿sí? No te concentres en las pequeñas cosas, cuando es obvio que más bien en tu vida puede haber problemas grandes. Entonces tenemos que asumir que no somos perfectos. En medio del conflicto tenemos que pensar qué pudo haber producido en ello este problema. Tenemos que buscar la humildad. La Escritura en diversos pasajes nos exhorta. Dios da gracia a los humildes, Él resiste a los soberbios. O sea, seguir en un conflicto en donde no has mostrado humildad, te estás metiendo, entrampando en cosas más grandes, incluso delante de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que asumir que no somos perfectos, tenemos que reconocer con valentía nuestros defectos.
Fíjate cómo lo dice el Salmo 139 en el versículo 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Incluso el jueves de oración les decía a mis hermanos, de vez en cuando procuro pasar por el Salmo 51, si algunos no saben de qué trata el Salmo. Básicamente es un salmo compuesto por David que habla de un momento de quebrantamiento, de arrepentimiento, de revisión de su corazón. Incluso les decía a mis hermanos en semanas pasadas que deberíamos de procurar continuamente un ejercicio los jueves antes de orar, de rendir cuentas, de confesión de unos a los otros. ¿Por qué? Porque no hacer este ejercicio nos centra la atención en los demás. Y dejamos de lado lo que nosotros estamos caminando y viviendo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos hacer un ejercicio de examinarnos, de pararnos delante del espejo, no buscando el espejo de distorsión, sino el espejo tal cual es. Incluso la Escritura nos exhorta que nadie tenga más alto sentido de sí que el que debe de tener, que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. El Señor, ni me puedo hacer el muy malo, hay gente que vive con autocondenación, ni tampoco me puedo hacer autocondescendiente, no puedo ser autocondescendiente conmigo mismo. Tengo que ser justo en este ejercicio, porque cuando Dios revele el pecado en mi vida, ¿qué voy a tener que hacer? Confesarlo. ¿Sabes que conozco a gente que he visto, que sí se dan cuenta cuál es el pecado, pero ni siquiera lo pueden nombrar? Cuando platico con ellos, lo primero que les animo es, ¿cómo se llama eso que haces? No, pues tomar algo. No se llama tomar algo. ¿Cómo se le llama? Pues no, se llama robar. Eso que hiciste es robar. Y tienes que llamarle al pecado por su nombre. Y tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, guárdame de esto. No es, Señor, creo que he tomado un poquito de lo que no me pertenece. O sea, hasta en eso tenemos temor de confesar las cosas. Creo que medio le hablé fuerte. No, ¿sabes qué? La ofendiste, lo ofendiste. Tenemos que confesarlo. Tenemos que ir delante de Dios y además salir de ese encuentro creyendo que Dios nos perdonó. Lo que la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 8 al 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ese encuentro tú tienes que salir libre, decir, Señor, te ofendí. Pequé contra ti, contra tu reino, contra tu iglesia, contra mi hermano, contra mi esposa, contra mi hijo. Entonces, cuando tú y yo empezamos por abordar los grandes problemas de esta manera, las vigas que tenemos en nuestros ojos empiezan a retirarse. Después de que tú y yo reconocemos lo que tenemos, después de alguna manera confesar, sentir ese perdón, nos podemos sentir libres. Y entonces ya podemos llegar a abordar el problema con la otra persona. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de este problema entre dos mujeres que no señala la Escritura por medio de Pablo en Filipenses? No dice de qué se trataba, pero sabíamos que había un efecto. Y tú y yo debemos de reconocer que los conflictos no atendidos, no tratados, empezando por ti y después con alguien más, no son resueltos. Van a ir camine y camine y camine. Tristemente, actualmente estoy atravesando por un conflicto en el lugar donde yo trabajo. Y es una cosa que no te puedes imaginar, el alcance, las cosas que pueden detonar de ello. Y en medio de ello hay una persona. Y esta persona está haciendo más grande y más grande la consecuencia del conflicto por una sencilla razón. Porque no se ha detenido a decir, esta es la parte en la que yo he fallado.
Han venido personas a asesorar, han venido personas a intervenir, y en toda la conversación es qué tenemos que hacer, pero nada tiene que ver con que yo tengo que reconocer algo. Y ahí va a seguir el problema. Entonces, para ti, para mí, la pregunta es, ¿hemos hecho un ejercicio de revisar los conflictos en los que nos encontramos? ¿O simplemente andamos entrampados? ¿Te acuerdas que la semana pasada te enseñé una frase que aprendí ahora que estuve en Cuba con mis hermanos de la iglesia? Esta frase de amanecer con el moño virao. ¿Recuerdan qué significaba esto? Significaba andar por la vida como que con el pie chueco, o amanecer de malas, o que nada te sale. Eso es. Si no resuelvo los conflictos, vas a andar con el moño virado todo el tiempo. Y al rato ya no vas a ver, pero ya estás peleado aquí, ya estás peleado allá, ya estás peleado allá, porque no te has detenido a no juzgar y a empezar a revisarte a ti mismo. Entonces haz un ejercicio primero para identificar con quién estoy entrampado, con quién estoy enredado. Revisa las áreas en las que tú tienes asuntos que resolver delante de Dios. Acércate, confiésalo, pide el perdón y créelo de parte de Dios. Porque de no hacerlo te vas a mantener enredado. ¿De acuerdo? Último punto, mis hermanos. Tercer punto, si tú estás siguiendo. El tercer punto tiene que ver con cuidado. Cuando los corazones ya estén blandos para recibir, debemos de compartir la verdad. Es triste que dentro del pueblo de Dios hay juicio, hay murmuración de unos con otros de repente. Pongo ejemplos, no hablo de aquí, aquí no pasa. Aquí somos una familia de amor. Empiezan los juicios, empezamos a juzgar, no tenemos todos los elementos, pero ya juzgamos al otro. No hacemos la revisión de nosotros mismos porque nos creemos muy justos. Y en el mejor de los casos, para evadir el conflicto, mejor nos alejamos o de la persona o de la iglesia. Se los decía la semana pasada, persona que no resuelve el conflicto, se le van a acabar las iglesias de andar de aquí para allá. Y Dios no quiere eso. Bueno, tenemos que preparar lo necesario para llegar a un punto en que vamos a tener que compartir la verdad. Dios nos ha dado su verdad para vivir en ella, no para andar evadiendo, para andar ocultando. Fíjate cómo lo dice Mateo en el capítulo 7, la segunda parte del versículo 5 y 6. Después de que dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, dice, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en la gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Por cierto, a donde está diciendo el versículo 6, esto de no des lo santo en la gente que no es santa, en el griego está utilizando una expresión más que tiene que ver con no dar lo sagrado a los perros. Y ahí es dura la palabra, lo que está haciendo es usando una exageración el Señor Jesús para entender que tenemos que buscar el momento para ir a hablar la verdad, ¿sí? Ahora sí, con claridad vamos, con un corazón preparado, hacia la otra persona a ver la astilla de su ojo. Porque para el conflicto se necesitan dos. Entonces, pero que hay que llegar con humildad a trabajar la astilla en el ojo. ¿Y qué va a pasar? Algunos van a reaccionar bien, algunos no. Tenemos que saber si vale la pena continuar insistiendo en esa manera. Nuestro deber es ir, hablar la verdad, restaurar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que en todo conflicto, el fin es la restauración. Entonces, quitar una astilla requiere además del consentimiento de la otra persona, del que está herido con la astilla. ¿Sí? Requiere no solamente su consentimiento y aceptación de que hay algo dañino presente que se debe de retirar.
Pero ningún médico puede realizar ningún procedimiento a un paciente si éste no le presta su disposición. ¿De acuerdo? Entonces no estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Debemos de ser sensibles al corazón de la otra persona de alguna manera para buscar una palabra correcta para arreglar la situación. Debemos de orar para ablandar el corazón, para que se puedan dar las circunstancias y la persona esté dispuesta a recibir la verdad. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Yo recuerdo infinidad de discusiones con otras personas en donde, bueno, es que quisiera que me perdonaras. Y tú dices, ok. Incluso siempre enseñamos a nuestras hijas a decir, ok, mamá, perdóname. ¿De qué te perdono, hija? O sea, si ellas no identifican la situación que está pasando, que les hirió o que provocaron, no va a haber un avance. ¿Qué sucede? Que muchas veces llega alguien y dice, perdóname, y acaba en un reclamo. Entonces dice uno, oye, ¿me estás pidiendo perdón o me estás reclamando? Entonces uno tiene que encontrar las palabras para que ese perdón que va a buscar o esa restauración tenga un sustento en la humildad y en la verdad. ¿De acuerdo? El médico debe de tener un cuerpo tranquilo, él debe de poner una mano firme, una vista clara para sacar la astilla del ojo, debe de tener la paz para hacer la operación, debe de requerir ayuda o disposición del paciente, porque si no va a haber daño. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate todo el procedimiento. Nosotros debemos primero trabajar con examinarnos en una humildad acerca de cómo hemos caminado o actuado. Ahora, ya que lo hemos hecho, podemos ver con claridad y de forma correcta. Después hemos reconocido cuál era la situación y entonces, reconociendo esa situación, podemos caminar en misericordia sobre los demás. Cuando hemos recibido el perdón, la misericordia, la confesión nos ha traído una limpieza de nuestro actuar, entonces lo mismo podemos hacer con alguien más. Hace algunos meses compartí una enseñanza que recibimos acerca de cómo el Señor lavó los pies. Y recordaba porque ahora que estuve con mis hermanos de liderazgo allá en Cuba, en la iglesia de Cuba, les comentaba que de los problemas principales que había a veces entre los que sirven es que se empiezan a tratar mal unos a otros. Se les olvida que obedecemos a un Señor. Y el Señor en el Evangelio de Juan, a través de esta historia de que les lava los pies, les enseña que debemos de juzgar correctamente la suciedad de los pies. El apóstol Pedro le dice, Señor, tú no me laves los pies. Y le dice, bueno, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Dice, bueno, pero si me vas a lavar entonces lávame completo. Dice, no, el que ya fue lavado no necesita ser lavado nada más los pies. En otras palabras, el problema a veces es que cuando juzgamos la vida de otra persona, en vez de juzgar correctamente su vida, juzgamos hasta lo que no. En otras palabras, es como decir, está sucio de todo el cuerpo, cuando en realidad lo único que se ensució son los pies. Debemos de aprender a juzgar correctamente. Ya que lo hacemos, entonces ya podemos ir con alguien más a lavarle los pies. En otras palabras, a tratar con su astilla, a querer resolver de verdad, de fondo, el problema. Así como Dios no nos devolvió mal por mal, así debemos de nosotros desear la bendición, el paz, el gozo en el proceso de restauración. Entonces tenemos que ser cuidadosos, debemos de buscar en Dios el momento correcto. ¿Sabes que hay gente que todavía no enfría su corazón? Todavía no está centrado bien en sus emociones, no está agarrado de Dios y quiere ir a arreglar. ¿Qué crees que va a salir de ese encuentro? Va a seguir saliendo chispas. Me tengo que enfriar, me tengo que acercar a Dios, revisar mi corazón, pedir que me restaure, que juzgue correctamente acorde a Él y decirle, Señor, prepara el momento para que pueda ir a atender esta situación. Entonces,
Piensa en todo esto. Lo que está de por medio es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es sagrada. Tú vas a ir a presentarte con la verdad de Dios. Por eso es que está diciendo al final del pasaje que hemos leído, no desperdicien lo que es santo en la gente que no es santa. No arrojen las perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Tenemos que ir con la verdad, en donde tú y yo nos tenemos que sujetar a esa verdad y reconocer que esta verdad es la verdad de Dios. No es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es santa. Y debemos demostrar reverencia a esa verdad. Dios nos ha dado una verdad mucho más valiosa. O tú o Él tienen que reconocer que son perlas. Y los dos tenemos la decisión si les damos el valor o las tratamos como cerdos. ¿De acuerdo? Entonces Dios no quiere que esa palabra sea pisoteada, sea malinterpretada, sea usada. ¿Sabes que algunos de nosotros hemos usado la palabra de Dios para argumentar nuestra postura en el conflicto? No estamos teniendo temor de Dios. Entonces, te recuerdo y con esto ya terminamos. 3 cosas que te van a ayudar en medio del conflicto. Te van a dar sabiduría es no juzgues o juzga correctamente. Evalúate primero, enderézate delante de Dios. Y cuando lo hagas, entonces busca el momento propicio, no para evadir la verdad, sino para acercarte a dar la verdad. El único que Dios puso calificado para ser el juez, el único que no tuvo pecado, el único que no tuvo ni astillas ni vigas en los ojos, no lo hizo con nosotros. Está esperando que aprendamos su modelo. Estaba tomada esta mujer en adulterio, la llevaron delante del Señor Jesús y les dijo, adelante. Lo justo, la verdad, esto es lo que dice la ley, ustedes bien dicen. El que esté libre de pecado empieza a arrojar la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno a uno se fueron retirando. El Señor terminó diciendo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Tú y yo debemos de saber que nos paramos en medio de cada conflicto, no delante de tu justicia ni de la mía, sino delante de la justicia de Dios. Y debemos de temer y tener reverencia a Dios y a su justicia. Entonces, en lugar de juzgarnos con dureza, Jesús fue amable y misericordioso. Tomó sobre sí el pecado, el juicio de todo el pecado del mundo. Jesús llevó la corrección y el juicio que a ti y a mí nos tocaba cuando Él murió por nuestro pecado. Entonces resucitó y ahora se ofrece como ese camino para que tú y yo encontremos restauración. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si quieres caminar por ese camino de restauración, tendrás que caminar en la verdad y entonces poder disfrutar de la vida. Dios está esperando que tengamos relaciones profundas. Cuando Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, por cómo se aman unos a otros, lo que dijo, en esto se va a notar que ustedes han aprendido. No que no van a tener conflictos, sino que van a saber tratar los conflictos con amor. El amor cubre multitud de faltas.